escritor, es periodista, es una gran persona. Juan Pablo, ¿cómo estás? Juan Pablo Regalado, bienvenido. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Juan. bienvenido. Gracias. Bueno, estuvimos escuchando también los podcasts que son maravillosos, hablando justamente, vos con una compañera hablando de inclusión y que realmente cuando dicen que es una palabra que queda muy bien, pero que en realidad sabemos lo que significa, lo ponemos en práctica. En realidad lo que nosotros intentábamos hacer era hablar un poquito de inclusión y de accesibilidad. Sí, en la apertura de esos podcasts hablamos de que queda bien porque hablar de accesibilidad, pero la idea era poder contar distintas cosas, que no por hablar de inclusión o hablar de accesibilidad todos podíamos dejar de hacer cosas. Así que a partir de ese momento lo que intentamos fue mostrar que había un montón de cosas que se podían hacer pese a estar, en mi caso, en silla de ruedas. ¿Por qué planteábamos lo de silla de ruedas? Porque conocía de silla de ruedas, nada más. Claro. Porque hacía muchos años me habían asaltado, había vuelto a caminar, rápidamente te sintetizo, me asaltan, me pegan un tiro, tengo 15 operaciones de médula, camino durante 10 o 12 años y aparecieron nuevamente secuelas. De la nada empecé a tener falta de movilidad, nuevamente 15 o 20 operaciones, nuevamente 2 años internado, con operaciones de lumbar, dorsal y cervical, y ahí sí, ya directamente dejé de caminar. Claro. Pero cuando dejamos de caminar dijimos, bueno, algo había que hacer. Cuando vuelvo a trabajar... O sea, cero resignación lo tuyo. No, cabeza dura. O sea, muy bien. Muy cabeza dura. Bien al frente, sí. Imagínense que lo que hicimos fue filmar un pequeño videíto para la clínica en donde había estado internado muchísimo tiempo. Y ahí con el equipo de filmación dijimos, ¿por qué no empezar a mostrar otra cosa? Claro. No solamente decir, bueno, ok, yo vuelvo a trabajar, fantástico, vuelvo a trabajar. Pero no alcanzaba con solamente decir, yo vuelvo a trabajar. Así que lo que intentamos hacer fue, desde el podcast, mostrar que se pueden hacer un montón de cosas. Viajar, trabajar, estudiar, salir, estar en familia, recorrer la ciudad, estar en pareja, o simplemente también mostrar que hay un montón de cosas que están mal en la ciudad. Está bien. Pero que pese a eso, que no te iba a coartar la libertad. Yo vengo de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Recién, auto, puente Pueyrredón cortado, autopista Buenos Aires-La Plata cortada, y por eso no iba a dejar de subirme al auto, venir manejando, estacionar y seguir un día. Que pasa lo que nos pasa a todos, digamos. Claro. Yo también soy de zona sur. Claro. Entonces, La idea era eso, mostrar que pese a estar, en mi caso, pero porque lo conocía, no porque no se pudiese hablar de otra cosa, sino porque me tocó en un momento, dijimos, miren todo lo que se puede hacer pese, bueno, no te digo un pequeño problema porque no fue un pequeño problema, pero sí fue la idea de mostrar, y además eso. Vos hablabas junto a tu compañera que es también actriz, ¿no? Ella comentaba un poco esto de la visibilización, visibilizar un poco todas las cosas que pasan, porque dentro de la inclusión también está, primero hay que visibilizar qué queremos incluir, que todos tenemos derecho a todo, y que tenemos que ver y empatizar con el otro, ¿no? Porque son diferentes, todos tenemos derecho a todo y todos tenemos las mismas necesidades, absolutamente las mismas. Bueno, porque hubo empatía en ese equipo de trabajo que fue que surgió este podcast. Claro. Porque en realidad ellos me venían a filmar por otra cosa completamente diferente. Un día de trabajo con gente que nos conocíamos, como nos podemos estar conociendo nosotros ahora, después de ir de Almirante Brown, Avellaneda, Quilmes, Capital, estábamos almorzando y dijimos, ¿por qué no hacemos algo más? ¿Por qué no mostramos, además de un pequeño video de un par de minutos, empezamos a generar nuevas cosas? Pero no solamente esto de contar a la persona en silla de ruedas o contar a la persona que tiene una patología. ¿Cuál considerás que es uno de los mayores retos a los que te enfrentaste? Ya está superado, digo, pero ¿cuál fue en su momento? No sé si está superado, pero... Juan, tenés una vida súper, o sea, sos docente universitario, esto hay que decirlo, digo. Sí, o sea, pero... lograste seguir adelante y eso es el mensaje que nosotros queremos transmitir desde acá. Y toda esa capacidad de resiliencia que tuviste vos y
Digo, ¿cuál fue en su momento? Que sea ¿Cuál fue? inspiradora, ¿no? Para- Yo creo que hay que ser, primero que hay que ser cabeza dura. Ok. Si uno fue de una manera antes, también tiene que seguir adelante, no quedarse atrás. Claro. Si vos te quedás con que no podés hacer algo, no vas a poder hacer absolutamente nada. Porque si podés avanzar, siempre un poquitito más, porque también la gente está acostumbrada a tratar de ayudar a esa persona que tiene una complicación o que en mi caso, por ejemplo, está en silla de ruedas. Creo que es mucho más fácil para todos tratar de ayudar y lo que hay que dejar un poquito de lado, sí, es ese capacitismo, ese asistencialismo por parte de terceros. Y que muchas veces también la persona que está con una complicación o que está en silla, creo que muchos se aprovechan, ¿no? Es mucho más fácil que te ayuden, pero... Que brindarte una solución para que vos seas más independiente. Claro, el objetivo es la independencia, Claro. siempre es la independencia. Lo que le diría a la otra persona es que como a una persona ciega quizás le tienen que decir te ayudo o te acompaño, lo mismo la persona que está con una silla de ruedas, antes de querer empujarlo. Parece una tontería, pero si vos venís y me decís te cruzo o te ayudo, automáticamente las rueditas chiquititas que están acá, Sí. cualquier pocito, automáticamente vos que no mirás, volcás. Claro, mira vos. Por ayudarte, quizás te vuelcan. Ujú. Entonces, es mucho más fácil preguntar, che, te ayudo, y te digo, no, sí, sí, no, o deja que me es mucho más fácil subir o bajar del auto solo a que quizás vos desarmes la silla. Claro. Son tonterías, No, obvio. pero poner la rueda de una manera, cuando estás solo decís, ¿cómo llegas arriba del auto? O Claro. ¿cómo te corres? Entonces, creo que es más fácil o más simple tratar de educar o de enseñar o decirle, che, me das una mano de esta manera o me das una mano de, Claro, ¿de qué aquella forma? manera. ¿De qué forma te ayudo? Es la Claro. Sí, pregunta, claro. creo que es mucho más fácil Sería mucho hacer más, eso que... más sí. fácil de ayudarte de esa manera, ¿no? Sí, De ayudar a de ayudar, de ayudar en exactamente. general. Marta tiene una pregunta Sí, tenemos una para vos. pregunta. Sí. Sí, Pablo, yo te quería justamente hacer una pregunta sobre eso que estás diciendo. A veces las personas se descolocan, ¿viste? Yo creo que a veces no saben a lo mejor cómo agarrar a una persona con un problema visual, no saben de dónde agarrarla, cómo agarrarla y a veces hasta la molestan, ¿no es cierto? Le tocan el bastón o le impiden o lo que vos decías, porque habíamos leído, lo habíamos charlado en un programa nuestro, que la silla es parte de tu cuerpo, ¿no es cierto? Entonces no cualquiera puede venir a agarrar la silla y movértela porque te está invadiendo. Es como, o sea, vos no agarrás a cualquier persona y la movés, entonces a vos tampoco, porque la silla es parte de tu cuerpo. Entonces eso es lo que yo creo que falta, como vos dijiste, ¿no? No sé si vos pensás eso también. Educación, ubicación, yo creo que falta como naturalidad, como que la cosa fluya, ¿viste? Como que la persona se descoloca ante ciertas cosas y no sabe cómo ayudar, no sabemos, no aprendimos a ayudar. Eso me parece a veces, ¿puede ser? Mira, nosotros hablábamos con Maggie, que ella decía que es una actriz, que es mi compañera. Sí. Nosotros nos conocimos en una clínica de neurorehabilitación, por ende, donde empezamos a hacer, en mi caso, hacía rehabilitación y ella era parte del equipo. En el primer capítulo de este podcast nosotros le pusimos lo diferente incomoda. ¿Y por qué hablábamos de que Claro. lo diferente incomoda? Después empezamos a pensar que lo diferente asusta, lo diferente siempre incomoda desde ese lugar, pero no porque sea bueno o porque sea malo, sino porque asusta y al no saber cómo reaccionar, te preferís, o la gente, o la mayoría, prefiere alejarse. Si vos agarrás y haces una encuesta, ¿no? Y preguntás, si ves a una persona con discapacidad o con alguna patología, ¿lo ayudás? Automáticamente las estadísticas o la encuesta va a decir, sí, yo ayudo, no hay ningún problema, me acomodo. Pero si agarrás y te pones a charlar con 50 personas que estén en silla, va a cambiar. Y te van a decir que la gente no sabe cómo reaccionar, o si estamos nosotros tres, yo encaro una charla y viene alguien a atenderte, automáticamente, aunque yo esté en silla y esté bien y estén ellas dos,
vas a ver que la mayoría de la gente se va a dirigir a ella o a otra persona, por el simple hecho de que como uno está en silla, se piensa que o no tenés posibilidades de diálogo, pero no por el hecho de que esté mal, sino que no saben cómo reaccionar. Tal vez es el miedo, ¿no? Es ese miedo. Juan, puede ser el miedo a molestar ¿Sabés o... qué es lo que Claro. ¿Sabes qué creo, Pablo? Que es la angustia. O sea, porque ¿qué pasa? Uno se ve reflejado, como ser humano se ve reflejado. Entonces, esa angustia que le produce no saber cómo ayudar o pensar, o sea, lo choquea, ¿no es cierto? Se descoloca. Yo digo así, ¿no? Que se descoloca la persona y entonces no sabe cómo proceder. Y a veces, habíamos pasado un videito, no sé si se acuerdan, chicas, de un mozo que iba la mamá y la nena a comer. Es una cosa de Chile que está muy bien hecha. Sí, y el mozo venía y le preguntaba a la mamá qué quiere, la mamá le decía lo que quería, y ella qué quiere. Y la mamá le decía, pregúntele a ella. Claro. La nena, viste, tenía síndrome de Down, era una nena que se sabía expresar perfectamente, entonces le preguntó, y la mamá le dijo a la nena, le dijo, lo que pasa es que el mozo es un poco tímido. O sea, tuvo que mostrarle a la nena la discapacidad del mozo, porque en realidad ahí el discapacitado era el mozo. Pero por ese tema de no saber cómo reaccionar. Por eso nosotros justamente el primer capítulo hablábamos de que incomodaba, pero después, cuando nos tocaba hablar de sexualidad, te dabas cuenta que también tenía miedo. Cuando hablábamos del deporte, porque la mujer y deporte, porque hablo tanto de cada capítulo, pero eran porque son temáticas que habitualmente se tratan y que uno puede hacer, pese a ser usuario de silla de ruedas o hacer deporte accesible, adaptado, Sí. o cualquier otra actividad. Sí. Vos pensás, porque los podcasts que ustedes subieron, ¿cómo se llama tu compañera? Maggie. Maggie, le mandamos un saludo porque es también muy amena, muy cálido, muy lindo lo que hacen, es muy lindo escucharlos, escucharte también. Vos pensás que la inclusión tiene que ser un derecho, no es un favor que nos hacemos entre todos, sino que es un derecho que todos tenemos, ¿no? Fue una excusa lo del podcast. Fue una excusa con el objetivo de poder hacer nuevas cosas vinculadas a la comunicación y también para tratar quizás de ocupar otro espacio, porque la idea no era solamente, nos tocó justo en ese momento hablar de accesibilidad y silla de ruedas y como veníamos haciendo comunicación dijimos, bueno, vayamos por acá. Claro. Pero sí, siempre es necesario hablar. Nos dimos cuenta que al principio planteábamos no destinárselo solamente a las personas con alguna discapacidad. Pero después te das cuenta que también hay que comunicar hacia adentro. Total. Uno dice, bueno, Claro. que ahí comunico hacia afuera. Pero Aparte del después te das sentido, cuenta- creo que de la visibilidad es ese, Sí. ¿no? No Sí. solo comunicar hacia adentro, sino también hacia afuera y también entender que pueden tener una vida totalmente Claro. normal y eso es importantísimo. Sí. Te hago una pregunta Dale. y ¿qué mensaje le podés dar a una persona que está empezando a transitar este camino de la discapacidad motora? Mira, primero siempre hablábamos, ¿no? con algunos otros usuarios. Al principio siempre uno quiere, lo único que uno piensa es en volver a caminar. Okay. Pero no hay otra cosa. Armás una lista de, no sé, Prioridades son- vivir, trabajar. Y primero, Claro. antes de vivir, trabajar, estudiar, es caminar. Capaz que corres vivir por caminar. Pero después te das cuenta que sí o sí tenés que entender que es un proceso y empezar a aceptar ese proceso. Si vos no aguantás un ratito nada más cómo es la cosa, y va a ser bastante difícil. Lo que sucede también es que tenés distintas patologías. En mi caso soy un lesionado medular, pero la lesión medular va variando. No quiero ser autorreferencial en ese sentido, pero tuve una lesión baja que hoy se convirtió en alta. Entonces, dependiendo de si es alta o es baja, vos tenés una motricidad o una movilidad diferente. No va a ser lo mismo una persona que tiene una lesión alta, que es casi cuadripléjico, a una como yo, que soy ya dorsal alto, no llego a cuadripléjico por 2 o 3 milímetros, eso que sería no tener movilidad en las manos. Claro. Entonces, y los tiempos, porque si no tuviste ninguna lesión directamente en el cerebro, o que la lesión no te haya afectado en ese momento en el cerebro, tu cabeza va a seguir funcionando igual. Claro.
Pero el problema es la velocidad con la que va tu cerebro a la velocidad con la que va tu cuerpo. Yo digo, quiero salir y llegar en 5 minutos. Y esos 5 minutos no van a ser los 5 minutos de antes. Claro. Porque es agarrar la mochila, subirme al auto, tomarme mi tiempo, desarmar la silla. Y eso antes uno salía de acá, iba corriendo, se subía al auto y se iba. Ahora lleva su tiempo. Entonces, al que tiene una lesión motora o comienza a tener una discapacidad motriz, es paciencia. Ok. Paciencia y aprender a vivir directamente con esa patología o con eso. Claro. Bueno, Sí. pero lo principal es que acompaña también la familia, tus seres queridos, Siempre. amigos, el entorno que tengas vos, que seguramente te deben hacer la vida más fácil, y todo con paciencia y amor, todo es posible, ¿no? Y en algunos casos, aprender a pedir ayuda y en otros casos, no aprovecharse de esa ayuda. Claro, porque si no, claro, uno se Sí. convierte en cómodo y eso no lo Sí, queremos. exactamente. Exactamente. Sí. Juan Pablo, gracias. Sos No, muy gracias a cálido, te ustedes. felicitamos por toda esa garra que tenés y por ayudar a tanta gente que nos está viendo esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias.